porque Dios nos ha dado la fuerza, Dios nos ha fortalecido. Amén. Y nos ha dado ese espíritu de convicción de creer que Él pelea por ti, que Él está actuando sobre tu petición, sobre tu vida. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas hoy. Hoy quiero hablarte y quiero que abras tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Mateo, capítulo 14, verso 22, libro de San Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Amén. Saliendo del libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Amén. Quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y la unción de su Santo y bendito Espíritu. Dice, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú bendiciendo esta palabra. Señor, que llegue a cada corazón, a cada vida, Dios mío, Señor. Padre, que cada persona que tenga una necesidad, Señor, seas tú obrando a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta palabra, como decía en antes, Señor, sea entrando, Señor, Padre, a lo más profundo de cada corazón, que rompa los tuétanos, Señor, Padre, y se penetre, Dios mío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, partiendo, Señor, Padre, todo lo que tenga que partir y posesionándose en el lugar que tenga que posesionarse. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a su nombre. Amados hermanos, en el transcurso de la vida o de lo que estamos viviendo el día a día, en este transcurso podemos darnos cuenta que a través de la calma que tenemos a veces, porque creemos en Dios, creemos en Jesús, creemos en su Espíritu Santo, pero a través de este tiempo que vivimos ahora, cuando es fácil decir, orar por alguien, yo siempre digo esta palabra: es fácil orar por alguien que no es tu familia, es fácil declarar una palabra por alguien que no es tu familia, es fácil orar por salud o por enfermedad, cuando alguien está enfermo, orarle por sanidad. Pero si no es tu familia, se te hace fácil. Pero lo difícil es cuando son tus hijos, cuando es tu familiar, cuando es tu mamá, cuando es tu papá, se complica. Amén. Y la barca en la que tú estás andando empieza a moverse porque la tempestad de la enfermedad, la tempestad de la economía, la tempestad de los problemas empiezan a sacudir tu barca. Y entonces tú empiezas a tener miedo. La gente es confiada, la gente está segura cuando Jesús está al lado de uno. Yo soy seguro, yo soy confiado cuando Jesús está al lado de mi vida, pero cuando empieza la tempestad, el viento, los huracanes de los problemas empiezan a moverse en la vida del hombre, del ser humano, entonces es complicado. A su nombre. Quiero pedirle de favor a los hermanos que tienen el micrófono activo, abierto, por favor, mutéelo, desactívelo para que no haya interferencias. Gracias en el nombre de Jesús. Y hermanos, es fácil andar con la gente, es fácil andar orando por la gente, es fácil hacer la obra misionera
Es fácil moverse, es fácil hacer la obra cuando no se trata de tu familia, cuando no se tratan de tus problemas. Pero cuando tu barca se empieza a sacudir, cuando tu barca se empieza a mover, es difícil. Cuando tu barca se mueve, es complicado. ¿Sabe por qué? Porque estás pasándolo tú mismo. Por eso yo siempre digo, es fácil orar por un enfermo que no es tu familia, pero cuando es tu hijo, cuando es tu esposa, cuando es tu mamá, tu papá, cuando es tu hermano, es complicado. ¿Sabes por qué? Porque entra la duda. Y esto es lo que le pasó a Pedro en ese momento. Cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, Señor, entonces haz que yo camine. Jesús le dice, ven, y Pedro camina con su mirada hacia Jesús. Amén. Pero la Biblia nos habla más adelante y nos dice que Pedro ve la tormenta, los vientos, ve la tempestad que se está dando y mira su mirada y quita su mirada, mejor dicho, del maestro, y quita su mirada de Jesús y le da miedo y duda. Y esa duda provoca que Pedro se hunda. Y esa duda provoca que Pedro no se mantenga en la superficie del agua, porque Jesús ya había determinado el milagro. Y eso es lo que pasa y eso es lo que sucede. A veces a nosotros, en nuestras vidas, Jesús ya ha determinado el milagro, pero la duda del hombre, del ser humano, no permite que el milagro se establezca y se dé. Eso es lo que sucede. Y esto es lo que le sucedió a Pedro. ¿Sabes cuánta gente anhelaría haber caminado con Jesús en el agua? Los mismos discípulos, ¿tú crees que no le envidiaron a Pedro? Los mismos discípulos han de haber dicho, y voy a parafrasear la palabra del Señor, han de haber dicho, yo le hubiese dicho a Jesús también. Yo también hubiese querido caminar al lado de Jesús en el agua, hubiese sido maravilloso. Y tal vez yo no me asustaba y yo sí llegaba hasta los brazos del maestro. Puede que ellos hayan tenido ese modo de pensar. Amén. Porque Pedro era un hombre que era lanzado. Pedro era un hombre que tenía un impulso. Amén. Agresivo en el buen sentido de la palabra. Pero Pedro también era un ser humano que dudó, aún andando con el maestro, aún conociendo quién era Jesús, aún viendo los milagros, las maravillas y los prodigios que se habían dado. Había visto muchos milagros establecidos. Había visto mucha gente que se había sanado, había visto ciegos que habían recobrado la vista, había visto cojos que se habían levantado y aún así duda. Por eso muchas veces dice que nosotros como hijos de Dios o como cristianos, a veces nosotros también declinamos nuestra fe. Por eso dice la palabra del Señor, que el que esté firme, mire que no caiga, manténgase, sosténgase. ¿Sabe que es muy fácil decir yo creo en Dios? Pero alguien dijo por ahí, cuando las papas queman es lo difícil. Ahí es donde uno quiere tirar la toalla. Ahí es donde uno baja el estandarte de la bandera. Ahí es donde tu espada cae al suelo y no la quieres levantar. Ahí es donde tu escudo lo tiras para atrás y tú dices, yo no quiero seguir peleando. Ahí es cuando tú dices, yo ya no quiero guerrear. Ahí es cuando tú dices, yo no quiero seguir caminando, yo me regreso. Amén. Pero hay un cántico que dice, yo no los traje hasta aquí para volver atrás, yo los traje a poseer. Y esto es lo que marca la diferencia. O te regresas o posees las bendiciones de Dios. O te regresas o posees la cobertura del Señor. O te regresas o posees la bendición, la cobertura, la sanidad y todo lo que tú has pedido al Señor. Esto es lo que marca la diferencia. Esto es lo que marca un antes y un después. ¿Quién eres tú en Dios? Si eres como Pedro, si eres como la gente que duda, si eres como la gente que se regresa. Dice que los discípulos cuando escucharon la palabra fuerte del Señor dijeron, qué fuerte es esta palabra. Nosotros no queremos seguir. Ya vámonos, regresémonos. Y Jesús, escuchando la murmuración, se le acerca y le dice, ¿y ustedes qué? Ustedes también se quieren regresar. Y Pedro mismo le dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Es fácil decir que somos cristianos. Escúchame bien lo que te voy a decir, querida iglesia, querida hermana.
No estás aquí conectado por casualidad, estás aquí porque Dios me dijo que te dé esta palabra y necesitas escucharla. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es fácil decir y abrir la boca, soy cristiano, soy hijo de Dios, soy un siervo del Señor. Es fácil decir, pero cuando viene la tempestad fuerte, es difícil a veces mantenernos firmes. Por eso dice que el cristiano tiene que ser como la palmera. Dice que la palmera vienen los huracanes, vienen los vientos y tal vez la cuesta hasta el mismo piso, pero una vez que pasa el viento, la palmera automáticamente se para y queda firme. Por eso dice que el justo florecerá como la palmera. Y así tenemos que ser nosotros. Amén. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe por qué Pedro anduvo con el maestro? Y si vamos a la historia más adelante, cuando a Jesús lo cogen para crucificarlo, ¿sabe qué? Pedro lo niega 3 veces. Y no solo lo niega, lo maldice. Maldice el momento de haberlo conocido a Jesús. Es difícil, hermano, en medio de la tempestad, estar firme. Pero si nosotros nos agarramos fuertemente de la mano del Señor, ¿sabe lo que pasa? Que a veces nosotros somos descuidados. Y escúchame lo que te voy a decir. Y te decían antes que es fácil decir somos cristianos. Lo difícil es mantenerte firme. ¿Sabe por qué? Porque aceptar a Jesucristo es fácil. Decir, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, aquí está mi vida. Señor, voy a vivir para ti. Es fácil. Llegaste, te bautizaste, comienzas a caminar como cristiano. Pero mantente. Por eso hay mucha gente que toma este término que yo no lo comparto y dice, es que ha perdido su primer amor. Perdió su primer amor. Yo considero que el cristiano nunca pierde su primer amor. Porque el amor de Dios sobrepasa toda frontera, toda barrera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hermano, hoy estamos firmes. Mantengámonos firmes en todo tiempo. Que la duda no te cambie tu mentalidad. Que la enfermedad no cambie tu mentalidad. Que la economía no cambie tu mentalidad. Ahora mismo que no estamos produciendo, no estamos trabajando, la gente piensa que depende del sistema, que la gente piensa que depende de una empresa, que depende de un vehículo, que depende de un trabajo y que si no trabajas no comes. Déjame decirte que tú no dependes de nadie. Tú dependes única y netamente de Dios. Por eso tenemos que aprender a confiar en Dios. No dudar. Amén. Porque la duda es del diablo. Pedro hizo lo contrario, aún habiendo andado con el maestro y conocido quién era el maestro. Si Jesús le dijo que tenía que caminar, él tenía que caminar. Si Jesús le dijo que él podía caminar sobre el agua y aún así está caminando sobre las aguas, él tenía que seguir avanzando. Pero él se distrae porque ve la tempestad y piensa que la tempestad es más fuerte que el mismo Jesús, que los problemas son más fuertes que el mismo Jesús. Hay gente que piensa que los problemas son más fuertes que el mismo Dios. Pero déjame decirte que no hay problema más grande que Dios. Amén. Que tu problema, siendo el más inmenso, se ve chiquito al lado de nuestro Dios. Lázaro tenía 3 días de muerto. Y de 3 días, 4 días, ya apestaba. Dice la palabra del Señor que ya apestaba. Y aún así, Lázaro vuelve a la vida porque el mismo Jesús soltó la palabra. Aún dice que el que esté muerto vivirá. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso tenemos que entender que no nos pueden mover las tormentas, que no nos pueden mover las tempestades de los problemas, que no nos pueden mover la tempestad de la enfermedad, que no nos puede mover ninguna tempestad. Hay gente que se cree poderosa en Dios, que en la iglesia botan fuego por la boca, por los ojos, por las orejas, por la nariz, botan fuego del Espíritu Santo de Dios. Y tú dices, wow, qué poderoso, hermano, cómo habla, qué bonito ora, cómo predica la palabra del Señor. Ha de ser un siervo ungido por el poder del Espíritu Santo. Y viene un mosquito, un mosquito satánico, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Viene un mosquito, le picó y se derrumbó. Hoy día lo ves fuerte, hoy día lo ves caminando como el gran siervo de Dios, mañana lo ves arrastrándose. ¿Qué te pasó? Tengo un problema.
Ya no quiero caminar, ya no quiero seguir. Tiro todo al tacho de la basura. Todos los años que le he servido a Dios no han servido de nadie porque en realidad nunca lo conocí. Y eso es lo que tenemos que entender, que la duda no nos puede cambiar la mentalidad. Tu barca tiene que ser sostenida por el poder de Dios. Tú tienes que entender que tu barca navega sostenida por el poder del Espíritu Santo de Dios, que el mismo Jesús la tripula, que el mismo Jesús la capitanea, que el mismo Jesús es el que la dirige y la guía. Amén. Eso es lo que tienes que entender. Y cuando tú le entregas al Señor y tú dices, Señor, yo quiero que tú seas el capitán de mi barca, Él va a ser el capitán de tu barca. Pero cuando tú dices, no, Señor, yo no quiero que tú seas el que capitanea mi barco, déjame coger a mí los remos, que yo mismo voy a manejarlos, entonces tú coges los remos. Pero tú vas a ir a dirigirte donde tú quieres, más no donde Dios te quiere llevar. Y por último, lo que tú tienes que hacer es soltar los remos y alzar la vela y decir, Espíritu Santo de Dios, sopla hacia donde tú me quieres llevar. Amén. Y eso es lo que necesitamos entender. Pedro dudó por un momento cuando ya caminaba sobre las aguas, cuando está cerca del maestro. Y a veces nosotros estamos esperando un milagro de parte de Dios, estamos esperando una respuesta en la oración. A veces estamos esperando que el mismo Dios nos responda. A veces estamos esperando, Señor, ¿por qué no ha pasado una respuesta? ¿Por qué no ha venido esa palabra? ¿Por qué no ha venido, Señor, ese milagro? ¿Por qué no ha venido la sanidad? Estamos esperando, pero cuando ya estamos cerca, porque Pedro ya estaba cerca del maestro, ya había caminado, que era lo más difícil, caminar sobre las aguas era lo difícil, ya había caminado, y cuando está a punto de llegar hacia el maestro, duda, pensando que más poderosa era la tempestad, y tuvo miedo a su nombre. La gloria es del Señor. Es cuando tú veas, por eso le digo a la gente, y utilizo este término, cuando no esté pasando nada en tu vida y todo esté tranquilo, preocúpate. Cuando se esté moviendo el enemigo, cuando se estén alzando los problemas, estate tranquilo. Por eso le dijo Don Quijote, le dijo a Sancho Panza, porque Sancho Panza se asustó y Don Quijote le dijo, tranquilo Sancho, que cuando los perros ladran es señal de que vamos avanzando. Preocúpate cuando no pase nada, cuando no haya tormenta, cuando no haya problema. Pero el problema es que tienes que afirmarte en Dios. El problema es que tienes que estar firme, seguro, creyendo en que el Dios Todopoderoso, cuando el problema se está levantando más fuerte, es cuando más cerca estás de la presencia de Dios, es cuando más cerca estás del milagro, es cuando más cerca estás de la respuesta de parte de Dios, es cuando Dios te va a responder y el diablo quiere que te suelte del propósito, de la bendición, que te sueltes de la respuesta, que te sueltes del milagro. Eso es lo que el enemigo quiere. Por eso lo hizo mover a Pedro y lo asustó la tormenta. Pero lo que Pedro no se imaginó y no se había dado cuenta, que la tormenta era manejada por el mismo Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender, amada iglesia. Amados hermanos, entendamos que Dios tiene el control de todos y de cada uno de nosotros. No dudes de lo que Dios puede hacer. No dudes de lo que tú estás esperando, de lo que tú le has pedido a Dios. No dudes de lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. No dudes de lo que Dios te quiere entregar en este tiempo, en este momento. Amén. Yo sé que estás clamando por una respuesta de parte de Dios. Estás clamando por salud, estás clamando porque Dios haga el milagro de la sanidad, estás clamando por la economía, estás asustado porque no estás generando, no estás trabajando y dices, ¿cómo voy a vivir? Pero ¿sabes qué? Dios tiene el control de tu vida, porque tú no dependes del sistema, tú dependes de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que nos falta entender. Queridos hermanos, querida hermana, Jenny, tu milagro está cerca. No dudes, no mires la tempestad, mira a Dios, mira al Maestro que está cerca. Amén. Lo que le has estado pidiendo, Dios te lo está entregando. Cuando más difícil se pone el tiempo, cuando más difícil se pone el momento, es cuando más cerca estás del milagro. Cuando más cerca estás de lo que le has pedido. Cuando más cerca estás de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tal vez tú le has dicho, Señor, yo no soy un gran predicador, pero yo quiero predicar. Señor, yo no sé orar, pero yo quiero orar. Señor, yo quiero dirigir bien un culto, yo quiero hacer grandes cosas. Espérate que Dios ya lo está haciendo, pero no te desanimes, tampoco te descuides y tampoco te preocupes. Mira, tu mirada tiene que estar delante.
Tu mirada no puede variar. Tu mirada tiene que estar hacia adelante. Tu mirada tiene que estar ahí, prendida. Dice, mirando al blanco que es a Cristo Jesús. Yo apunto al blanco que se llama Cristo Jesús. No cambies la mirada. Sigue al blanco. Prosigue al blanco que se llama Cristo Jesús. Le doy gracias al Señor porque Dios es bueno. Y yo sé que Él te está hablando en esta noche. Mira, todo espíritu de duda que te quiere entrar, ¿sabes por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque es fácil orar cuando es por otra persona, pero cuando tu hijo está enfermo, cuando tu papá está enfermo, cuando tu hermano está enfermo, ahí te entra el espíritu de duda. Señor, ¿será que lo vas a sanar? Señor, ¿será que vas a hacer el milagro en él? Amén. Tú declaras sobre otra persona y tú dices, en el nombre de Jesús, yo declaro que está sano, yo declaro que está sano. Pero cuando estás declarando sobre tu hijo, entra el espíritu de duda. ¿Será que lo vas a sanar o no lo vas a sanar? Cuando más fuerte tiene que ser. No te sueltes. Prosigue al blanco que se llama Cristo Jesús. Mira, de este grupo, yo le oraba al Señor el otro día, el Espíritu Santo de Dios me dice, este grupo que hemos armado es un grupo poderoso. Y de aquí tienen que salir grandes predicadores, de aquí tienen que salir grandes personas, grandes siervos de Dios, grandes ministros. Amén. Oradores, profetas, gente que Dios la va a mover de una forma que ni ellos mismos van a creer quiénes son, porque no son ellos, es Dios en ellos. ¿Sabe por qué? Porque no eres tú, es Dios en ti. Así es Dios en ti, querido hermano, querida hermana, es Dios en ti. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Y cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida, Él obra sobre tu vida. Amén. Así que quiero bendecirlos en esta preciosa noche. Quiero orar por cada uno de ustedes, dándole gracias al Señor por esta palabra. Y quiero que usted la atesore en su corazón y que se apodere de esa palabra en su corazón y diga, Señor, mi mirada va a estar firme hacia ti. La duda no existe en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Señor, será ante todo espíritu de duda, Señor, sobre la enfermedad, sobre la economía, sobre el encierro que estamos viviendo, Señor, Padre, sobre la angustia, la desesperación, el miedo, el temor. Yo declaro inoperante, Señor, todo espíritu de duda en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos inoperante, Señor. Y declaro que no tiene poder ni autoridad sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, yo declaro que tú tomas el control de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que la sangre poderosa de Cristo Jesús está cubriendo, Señor, cada hogar, cada familia, los hijos, los esposos, las esposas, los padres, los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Hay un vallado, Señor, que se ha hecho, Señor, por medio de tu sangre. En el nombre poderoso de Jesús hay una cobertura, Padre. Y declaro, Señor, que en todo lo que hemos aplicado la sangre de tu amado Cristo Jesús, Señor, hay cobertura y bendición. Señor, yo declaro que esta palabra, Señor, se imprende en cada corazón y en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Dirige y guía, Señor, cada hombre, cada ministerio que está ahí, Señor Padre, conectado en cada iglesia que hay en cada hogar. Señor Padre, cada ministerio, Señor, en el nombre de Jesús, empieza a moverlo, Espíritu Santo de Dios, empieza a moverlo ahora, en el nombre de Jesús. Revélate por medio de sueños, profecía, palabra, revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Visiones en el nombre de Jesús y empieza a enseñarle y empieza a mostrarle quiénes son ellos en Dios, quiénes son ellos en ti, Señor. Padre, porque tú vas a comenzar a mover ministerios, Señor. Padre, hay gente que dice, yo no creo llegar a ser más. En el nombre de Jesús yo declaro que tú eres un hombre y una mujer grande y poderosa en Dios, porque no eres tú, es Dios en ti. Empieza a creerte quién eres tú. Empieza a creer quién eres tú. Empieza a creer quién eres tú. Y tú vas a ver que no vas a ser tú. No hay esfuerzo que tú hagas. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer todo. Delante de su presencia se va a mover y su trono se va a mover a favor tuyo. Que el favor y la gracia de Jehová esté sobre cada uno de ustedes en todo tiempo. Que la bendición y
y la presencia de Jehová siga fluyendo. En el nombre de Jesús.